Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición, un gran privilegio que nuestro Padre nos otorga el poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Una palabra que nos ayuda a comprender, una palabra que nos fortalece. Nuestro deseo, nuestro objetivo es que su alma, es que su ser interno sea fortalecido y junto con ello su cuerpo físico reciba dosis de fortaleza, vigor, energía y rejuvenecimiento. Ya que la palabra de Dios, cuando llega a nuestros corazones, cuando permitimos que nuestro oído reciba una administración, un consejo, entonces, al recibir esa palabra, dice las Sagradas Escrituras, que penetra lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos. Y cuando la palabra fluye, porque la palabra es viva, es energética, es como una energía que entra a nuestra alma, por ende entonces, todas aquellas operaciones malignas o intoxicaciones, dolores o enfermedades que tiene nuestro cuerpo son erradicadas, son eliminadas, porque la palabra de Dios comienza a hacer su trabajo, comienza a hacer su operación interna y se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Agradezco el que usted también nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Sea Dios guardándole, sea Dios cubriendo su vida, y vamos a dar inicio a este mensaje. Estamos desarrollando una serie de enseñanzas a las cuales le hemos puesto la escuela del Hijo, las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Salvador para todos aquellos que somos discípulos de Jesucristo. Él dejó claras instrucciones para nuestro bienestar. Nuestro Señor Jesucristo emitió una gran cantidad de enseñanzas para que nosotros podamos caminar en esta tierra con una iluminación, una guianza, una dirección, un orden, una organización interna de nuestro ser, y ello, por ende, de un fruto agradable. La palabra de Dios, cuando la recibimos, el consejo, dice la Escritura que en la multitud de consejo se encuentra la sabiduría, se encuentra la dirección, se encuentra la guianza. Y anhelamos que esta preciosa mañana vuestras vidas sean bendecidas por la palabra. Estamos considerando el mensaje que el Señor otorga en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice así: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dentro de las enseñanzas, dentro de las instrucciones que nuestro Señor ha otorgado a sus discípulos que hemos creído en Él, es el que comencemos a ministrar, comencemos a enseñarle a los futuros discípulos a guardar las enseñanzas, a guardar las instrucciones. Pero aquí hay una instrucción muy clara con respecto al bautismo en agua. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos la operación de esa hermosa manifestación del amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y esa comunión, esa guianza del precioso Espíritu Santo
que entran en acción cuando la persona es bautizada. Cuando la persona toma la decisión de dar ese paso al nuevo nacimiento. Es de suma importancia entender que este caminar, este proceso de caminar en el sendero de nuestro Señor, debe de haber un antes y un después. Debemos de llegar a una decisión. Debemos de llegar a la toma de una decisión correcta, en donde de manera personal tomamos la decisión de creer, de arrepentirnos de nuestras acciones, de nuestros pecados, creer en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, después de haber escuchado el mensaje de vuestra salvación, entonces se manifiesta la fe en Él, y una de las operaciones de esa manifestación es el bautismo. Por eso el Señor dice: id y haced discípulos de todas las naciones. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hijos de Dios, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra, es que el Hijo de Dios tiene que entrar en una etapa de un nuevo nacimiento. Se lo explicó el Señor a uno de los fariseos prominentes, llamado Nicodemo. En Juan capítulo 3 le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el bautismo lo que activa es la visión, el poder contemplar, el poder ver con claridad todas las promesas, toda la herencia, todo aquello que el Padre ha otorgado a sus hijos. También el bautismo en Juan 3:5 activa el entrar al reino de Dios. En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no estaba comprendiendo que el mensaje que le estaba dando el Señor era un mensaje que se aplicaba de manera literal, sumergirse en el agua, pero en el plano espiritual estaba surgiendo una nueva criatura. Estaba surgiendo un nuevo nacimiento, una nueva creación. Nicodemo no lo entendía, pero el Señor le está aclarando. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lo que el Señor nos muestra a través del bautismo es que se activa una puerta de acceso para que el hijo, la hija que cree en el Evangelio de Jesucristo pueda ver, pueda entrar y pueda heredar el reino de Dios. Mire lo hermoso que activa el bautismo en agua. Cuando la persona se sumerge, el Señor activa una visión clara de sus promesas, pero también ese hijo, esa hija de Dios comienza a entrar en otro estado espiritual, entra al reino de Dios. Y por ende, como hijo de Dios, al entrar, se le otorga el certificado de la herencia. Entonces, el hijo, la hija de Dios, hereda el reino de Dios. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera que podamos comprenderlo, que podamos entender de una manera más clara de lo que es el bautismo. En 1 Corintios 10:1
Él dice, pero no quiero que ustedes ignoren esto. Está diciendo, yo quiero que ustedes tengan un conocimiento claro, un conocimiento con mayor entendimiento. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Él está explicando, el apóstol Pablo nos está dejando ver un gran ejemplo que vivió el pueblo de Israel muchos años atrás. Cuando Israel estaba en Egipto, estaba bajo el yugo de la esclavitud de un imperio llamado Egipto, y estaba subyugado a ese rey, a ese faraón que oprimía, que esclavizaba, que amargaba, que amenazaba, que les hacía entrar en diferentes jornadas de trabajo muy complicadas. Mientras Israel estuvo en ese territorio llamado Egipto, ellos no eran libres. Ellos no gozaban de la libertad. Pero vemos cómo el proyecto de Dios fue sacarlos de Egipto. Y al sacarlos de Egipto, primero recibieron el mensaje de la salvación, el mensaje de la liberación. Pero mientras recibían opresión, azotes por parte de los egipcios. Y vemos cómo el día en que Israel toma la decisión de salir de Egipto, nos damos cuenta que frente a ellos tuvieron un mar. Frente a ellos estaba el Mar Rojo. Y por lo que explica el apóstol Pablo, menciona que cuando ellos pasan ese mar, en ese momento ellos están desarrollando un bautismo. En el plano espiritual, ellos están saliendo de un estado de esclavitud y van a un estado de abundancia, a un estado de libertad, van a una herencia que Dios les estaba dando, que era la tierra prometida. Entonces, cuando Israel estaba de este lado de Egipto, vivían oprimidos, amenazados. Y cuando Israel cruza el Mar Rojo, antes de cruzar el Mar Rojo, usted se dará cuenta que la voz del faraón y su ejército fueron: vamos tras ellos, vamos tras este pueblo. Y de aquí aprendemos, y esto tiene que usted tenerlo en cuenta, cuando usted decide bautizarse o alguno de sus seres queridos toma la decisión de bautizarse, Dios reprenda al enemigo, pero siempre se va a oponer o siempre va a querer estorbar que su familiar o tu persona cumpla con ese bautismo, con esa práctica del nuevo nacimiento. Dice la Escritura que Faraón y su ejército fueron tras Israel para retornarlos, para que no pasaran el Mar Rojo, para que no fuesen bautizados. Pero vemos cómo Dios opera de una manera sobrenatural y su pueblo pudo pasar ese Mar Rojo. Y por lo que dice aquí la Escritura, dice que en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Note cómo ya su estado, tanto físico como espiritual, ya habían abandonado Egipto. Ahora van tras las promesas, ahora van tras la herencia, ahora caminan tras el objetivo de poseer la tierra prometida. Ahora, en nuestro tiempo presente sucede lo mismo. Cuando la persona no se ha bautizado, está en terreno de Egipto, bajo las amenazas, influencias, adicciones, hechicerías, brujerías de la dimensión Egipto. Pero cuando la persona decide bautizarse, entonces
toda aquella influencia queda sepultada y entonces la persona comienza a entrar en una novedad de vida, en un nuevo nacimiento. El precioso Espíritu de Dios comienza a hacerse presente. La gloria de Dios comienza a hacerse manifiesta. El alimento espiritual comienza a abastecer y a saciar el alma del ser necesitado. Por eso vale la pena dar ese paso. Si usted no se ha bautizado, tome la iniciativa de decirle a su pastor: yo quiero bautizarme. Yo no quiero estar en el terreno de Egipto. Yo quiero avanzar. Quiero que mis ojos se abran. Quiero ver las maravillas de Dios. Quiero entrar en un estado diferente en el plano espiritual. Y cuando la apertura de la visión, del entendimiento se activan, entonces tu caminar, tu manera de proceder irá transformándose, irá cambiando. Irás de gloria en gloria. Irás de poder en poder. Y poseerás y recibirás la herencia que Dios ha prometido a su pueblo, a sus hijos. El apóstol Pablo explica también en la carta que escribe a los romanos, explica que hay cuatro ministraciones, cuatro maneras de operar de lo que el Señor le otorga al hombre cuando decide bautizarse. Son cuatro etapas de la obra redentora de nuestro Señor Jesús que son transmitidas, son transferidas también a nosotros. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, todo aquello, esas etapas que vivió nuestro Señor Jesús, como es ese sacrificio, o sea, Él murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos, son las mismas etapas que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual. Nuestra vida, dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. O sea, tú también entras en un estado en donde el pecado ya no tiene poder en tu vida, tú tienes el poder de dominarlo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no, nuestra vida se libera por esa administración del nuevo nacimiento. Cuando tú te sumerges al agua, tú estás muriendo al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Cuando tu vida se sumerge, tú estás dándole muerte a un pasado, estás dándole muerte a una vieja naturaleza. Nuestro Señor, cuando muere, después fue sepultado, y veamos cómo en Romanos 6:4 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Entonces, esa vieja naturaleza es sepultada. Pero también nuestro Señor resucitó. Y entonces en Romanos 6:4 también dice: como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida. Vienes a una nueva etapa de tu vida. Los que estamos en Cristo, nueva criatura sois. Eres una nueva criatura. Y vemos cómo dice Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Tu vida inicia una nueva etapa, una novedad de vida. El Señor permite que seas participante
de la naturaleza divina, Cristo en ti. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y la propia Escritura habla que también Él ascendió y también el Señor te muestra a través de su palabra de manera espiritual. Tu espíritu está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Efesios 2:6. Entonces fíjate lo que ministra el bautismo: muerte a la vieja naturaleza, es sepultada esa vieja naturaleza, resucitas en novedad de vida y sentado en lugares celestiales. Cuando vemos esto que el Señor ha activado para sus hijos, Él mismo nos dio un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Dice las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 3, dice que Él fue a donde estaba el profeta Juan el Bautista, y dice que llegó para ser bautizado por él. Date cuenta cómo todo lo que nos muestra, toda la enseñanza escrita en el libro sagrado, vemos cómo el Señor Jesús nos vino a dar un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. Dice que Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Ahí vemos cómo este ministro del Señor reconocía el poderío, la deidad, la majestuosidad de nuestro Señor. Pero respondiendo el Señor Jesús le dijo: permítelo ahora. O sea, tenemos que vivir el proceso, tenemos que vivir el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Dice: porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Es conveniente que desarrollemos la voluntad de Dios. Es conveniente, nos conviene. Es conveniente, eso habla de una etapa que cuando tú lo llevas a cabo vas a ser favorecido, vas a ser bendecido. Que cumplamos así con toda justicia. Hay que poner por obra, hay que rendir la voluntad, hay que decirle al Creador: heme aquí. Era lo que estaba diciendo el Señor. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, fíjese, en el momento en el cual el Señor es bautizado, sumergido en agua, dice que Jesús salió del agua inmediatamente. Dice: y he aquí, mire todo lo que se activa cuando una persona decide bautizarse. Aquí vemos en estos textos, Mateo 3:16 y 3:17, una apertura en el plano espiritual, en el plano natural, de muchas bendiciones. Amado pueblo de Dios, esto debemos de tenerlo muy presente en nuestra vida, para no permitir que la duda, no permitir que la incredulidad, los dardos, voces malignas, quieran afectar tu pensamiento, quieran afectar tu fe, tu confianza en el Creador. Mira lo que se activa. Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron. Date cuenta cómo en el momento en que una persona decide bautizarse, cuando se lleva a cabo esa acción, esa ministración, vemos cómo inmediatamente la persona comienza a caminar en esta tierra con los cielos abiertos. Y cuando se abren los cielos, nos habla de una ministración sobrenatural en tu persona. La lluvia, el rocío,
esa protección angelical, esa instrucción divina, todo lo que tiene que ver, tanto espiritual como material, eso es lo que nos dice aquí, se abren los cielos. No caminamos con cielos cerrados. Los hijos de Dios caminamos con los cielos abiertos y rogamos a Dios que siempre los cielos estén abiertos y que podamos ver esa ministración tan especial que le ha dado a sus hijos, en donde ángeles suben, ángeles bajan, esa conexión divina, en donde tenemos en los cielos a un Padre, pero también dice que Él habita en lo alto y lo sublime, pero también habita con el humilde y sencillo de corazón. Un gran misterio de un gran Dios poderoso puede estar también dentro de tu vida. Dice que los cielos se abrieron. Número 2, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, sobre una persona, dice el Señor Jesús que se recibe poder. También lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que se recibe consolación. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, se recibe instrucción, se recibe guianza. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, comienza a ordenar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, comienza a otorgarnos dones. Dones para el beneficio y la edificación tanto de tu persona como tu matrimonio, tu familia y también de la congregación. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, te guía a toda verdad. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, entras en un estado de alegría y regocijo. Entras en un estado de protección. Cuando el rey David cometió un grave pecado, comenzó a sentir que el Espíritu de Dios lo había abandonado y le dijo al Padre, Padre, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí esa fuente de poder, esa unción gloriosa. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme ese gran regalo que es estar acompañado por tu Espíritu Santo. Amados hijos de Dios, qué importante es que en nuestra vida el precioso Espíritu de Dios se mueva con libertad en nuestro ser interno. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de un hijo, de una hija, dice que otorga amor, poder y dominio propio. Entonces date cuenta qué importante es caminar con los cielos abiertos, con el respaldo precioso del Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, estoy leyendo Mateo 3:17. Dice, y aquí se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Cielos abiertos, respaldo del precioso Espíritu Santo de Dios y la voz del Padre que certifica que tú eres su Hijo, que certifica que tú eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Una voz del Padre que indica que tú tienes un linaje, un ADN divino. Esto nos ayuda a caminar
con mayor confianza, con mayor certidumbre. Pero vale la pena desarrollar lo que el Señor le dijo a Juan el Bautista. Es conveniente que cumplamos así con toda justicia. Te conviene que camines otorgando atención, prestes atención a la voluntad del Padre, a los deseos del Padre, al proyecto que tiene Dios para tu vida. Te conviene que prestes atención y que practiques la obediencia a sus instrucciones. Es conveniente que seas un hijo, una hija atento, atenta a las instrucciones divinas, porque al llevarlas a cabo, tú mismo te darás cuenta cómo el Señor activa los cielos, su Espíritu Santo está contigo, la presencia y la voz de ese Padre maravilloso que cuando emite esa declaración, este es mi Hijo amado, eso hace que uno entre en un estado de confianza, de fuerza, de poder y sentirte seguro, sentirte que estás bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Por eso la instrucción que el Señor otorgó a sus discípulos fue: id y haced discípulos de todas las naciones, y que entren en ese estado, entren en esa entrega de su voluntad, bautizándose para que surja una nueva persona. Ir y bautizándolos, eso activará que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo activen en vuestra vida una participación de la naturaleza divina. Entonces comienza una etapa de rectificación. Eres una nueva criatura y ahora viene, en ese nacimiento comienza la escuela del Hijo a decirte: ejemplos he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Estás en esta tierra no para hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora tienes que prestar atención, abrir tu oído para que seas guiado a toda verdad. Ahora tienes que abrir tu oído y prestar atención para que camines en el sendero de la verdad, en el sendero de la vida, en el sendero de la alegría y en el sendero de la vida sobrenatural. Repito esto: sendero de la vida, sendero de la alegría, sendero de la paz y sendero de la verdad. Por eso el Espíritu de Dios lo ejemplifica aquí como paloma, que es el símbolo de la paz. Es el símbolo de la dimensión de la tranquilidad. Y entonces, una vez que has nacido de nuevo, comienza tu caminar hacia la obtención de todas las promesas. Cuando tú te bautizas, se abren los ojos, vas a ver. Número 2, vas a entrar. Y número 3, vas a heredar el reino de Dios. Es lo que nuestro Padre Dios quiere que entendamos. Es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros desarrollemos en esta tierra. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, entonces comenzarás a desarrollar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un carácter en el cual te enseña a desarrollar, número 1, la bondad. Número 2, la justicia. Número 3, la rectitud.
Número 4, un apego a la instrucción para que tu vida sea victoriosa. Número 5, un apego al servicio, a la gratitud, al agradecimiento. Que seamos personas que tengamos un espíritu de servicio, que manifestemos gratitud en todo momento, sea cual sea la situación, manifestemos gratitud. Pero también, número 6, que entremos en una conciencia de que nuestra vida debe de conducirse en la limpieza, la pureza y la santidad. Porque si algo quiere Dios es que al caminar en esta tierra, el poder y la autoridad se haga presente, por cuanto has absorbido la vida, el carácter, la instrucción, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podrás conducirte con confianza. Entonces podrás ver con claridad. Podrás caminar con seguridad y pensamientos de bien, en donde tú sabes que eres hijo, eres hija. Y Él ha prometido, como lo dijo en Mateo 28:20, enséñenles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y sella este texto con un amén. Sella este texto con una certificación diciendo, esto es una realidad. No están solos, no están solas. No caminan en esta tierra en un estado de orfandad, no, puesto que tenemos un Padre. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y tenemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña cómo conducirnos. Por eso el bautismo es el cambio de un estado espiritual. Estábamos en Egipto, estábamos en las tinieblas, nos han colocado en una luz admirable. Estábamos separados de Dios, ahora hemos sido acercados al Señor. Estábamos sin Dios, ahora tenemos a un Padre maravilloso. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Estábamos en la maldición, ahora estamos en la bendición. Satanás había oprimido tu vida, ahora tenemos al Espíritu de Dios que al estar en nuestra vida nos genera libertad. Donde está el Espíritu de Dios como Señor, allá hay libertad. Este mensaje el Señor lo ha enviado para vuestras vidas. Si tú no te has bautizado, si no has tomado esa determinación, fíjense que muchas veces hay pensamientos que de alguna manera no son correctas o no son correctos. Mucha gente llega a decir, ahora que ya me porte bien, ahora que ya corrija mi vida, entonces es probable que me bautice porque no quiero fallar. Y no es así, amado amigo, amado hermano. Si tú no te bautizas, tú estás en terreno de Egipto, estás en terreno del faraón, estás en el terreno de la esclavitud. Cuando tú dices, yo creo en Jesucristo y tomo la decisión de bautizarme, déjame decirte que ya no caminarás solo, ya no es con tus propias fuerzas, ya no es con tu propio ego, no, ahora entra en operación la instrucción de un Padre, el carácter de nuestro Señor Jesucristo y el precioso respaldo del Espíritu Santo. Entonces, al caminar en esta tierra, ya caminas acompañado de la presencia divina. Y eso hará que entonces puedas ver, puedas entrar y puedas heredar el reino de Dios. Que sea el Espíritu de Dios
abriendo tus ojos, tu entendimiento, y que puedas tomar esa decisión de bautizarte, porque eso hará que cambies ese estado espiritual en el cual te encuentras y puedas entrar a una dimensión de luz, de gracia, de bendición, de protección que tanta falta le hace al ser humano. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios guardando vuestras vidas. Oramos por las peticiones, las necesidades que usted tiene. Recuerde que tenemos un Padre de misericordia y de consolación. Recuerde que tenemos un Padre que desea lo mejor para sus hijos. Él lo dijo claramente: mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Él quiere que sus hijos, que su pueblo estén en esa dimensión de luz, en esa dimensión de gloria, de gracia, pero es importante que nosotros abramos nuestro oído para escuchar su voz y llevar a cabo su voluntad. Oramos. Padre bueno, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana, porque nos has dado esta oportunidad, nos has dado este privilegio de compartir tu palabra. Ruego, mi Dios, que la vida de tus hijos, tus hijas, sean guardados, sean protegidos, sean, mi Dios, respaldados por tu mano poderosa. Tú conoces las diferentes circunstancias, diferentes problemas, aflicciones, todo aquello que amenaza, que inquieta, que oprime. Seas tú, mi Dios, interviniendo en sus corazones, en sus pensamientos, sanando, liberando, levantando, mi Dios, a tus hijos de manera especial. Guarda los matrimonios, guarda, mi Dios, a las familias, guarda las congregaciones. Tu sangre preciosa sea una señal de protección y de victoria para tu pueblo. Declaramos vida y vida en abundancia. Cielos abiertos, respaldo divino, protección gloriosa en la vida de tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos amén y amén. El Señor me los bendiga en gran manera. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo opere en vuestros corazones y ese precioso poder que otorga el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Dios los guarde hasta el próximo programa.